Un gusto de saludarles un día más, otro día de primavera hermoso y tomándome mi cafecito en una taza que a mí me gusta. Hay textos de la Biblia que son desconcertantes y en buen sentido de la palabra te ayudan a reflexionar en cosas que habitualmente pasas por alto. Uno de esos textos es Salmo 41. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. A mí me encanta, esa es la versión del oso, pero la mayoría más o menos mantiene el mismo concepto. Por ejemplo, la versión Dios habla hoy del 2002 dice, puse mi esperanza en el Señor y Él se inclinó para escuchar mis gritos. Otra versión, la nueva versión de Reina Valera del 2000, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esa idea de un Dios todopoderoso, absoluto, que se inclina a ti para escuchar tu dolor, es una imagen poderosa. Es Dios asumiendo una actitud corporal, porque inclinarse es acercarse, tomar una postura física de acercamiento para, en este caso, escuchar tu dolor. Yo escucho constantemente a personas que dicen, no puedo creer en Dios porque Dios no escucha, no ve el sufrimiento de tantas personas. Y yo le digo, te equivocas. Aquí hay una prueba bíblica que dice que Dios se inclina para escuchar tu dolor, para acompañarte en tu dolor, para estar en tu dolor. Ahora, nos cuesta entender mucho esta simbiosis, este equilibrio tan delicado que existe entre la justicia y la libertad. Dios no puede intervenir cuando la libertad está en juego y cuando la justicia está en juego. Recuerdo un párrafo de un libro de Elie Wiesel, el escritor rumano Premio Nobel de la Paz, que creó el concepto holocausto, sobreviviente de Auschwitz, que escribe en su novela La noche y el día, algo que seguramente escuchó estando en Auschwitz. Un grupo de presos se arrancan del campo de concentración y los nazis, estos psicópatas que dirigían estos campos de concentración, condenaron a 3 personas a morir por los que se habían escapado. Y entre ellos eligieron a un adolescente que era un poco más que un niño y los colgaron en la horca. Los 2 adultos, por el peso del cuerpo, cayeron y evidentemente murieron, pero el chico, el adolescente, como era tan delgado, como no había suficiente peso, tuvo una agonía horrible. Y mientras lo veían colgar antes de morir, uno de los presos pregunta en voz alta, ¿y dónde está Dios? Y Elie Wiesel se hace la pregunta, ¿y dónde está Dios? Y otro preso creyente, en este caso cristiano, le dice, Dios está colgado en el madero, sufriendo junto con el que está sufriendo, entendiendo que su sufrimiento es algo que él ha captado y entendido y te acompaña, y Dios hará justicia. Esto de que Dios hará justicia es algo que nos cuesta también entender. Dios pondrá todo en su justo equilibrio en algún momento. Cuando uno ve tanta desazón, tanta injusticia que existen en el mundo, no te olvides, a Dios no se le pasa por alto absolutamente nada. Este versículo de Salmo 41, se inclinó a mí y oyó mi clamor
es un versículo poderoso. Luego, en el versículo siguiente, dice, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Es decir, Dios, cuando no está en riesgo la justicia y la libertad, actúa. Y en este caso, te pone en terreno firme. Y luego viene el versículo 3, que es hermosísimo. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Esta es la nueva versión internacional del año 99. Ahora, hay muchas cosas que nunca entenderemos hasta que tengamos la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Hay sufrimientos que yo no entiendo. Hay injusticias que yo no entiendo. Hay situaciones de este mundo tan complejo, tan lleno de dolor, de sufrimiento, que no entiendo. Pero sí entiendo que a Dios no se le escapa nada y que en algún momento pondrá todo en su justo lugar y podremos ver lo que hoy no vemos. Sé que a alguien que está sufriendo puede que esto no le parezca suficiente. Sé que es probable que algunas personas que sufren quieran creer que Dios se despreocupa y Dios no está atento. Dios sí está presente. Dios está. Me recuerdo de otro incidente que menciona Elie Wiesel en otro de sus libros, Crepúsculo a lo lejos. Y una persona se pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando ingresaron los alemanes a mi pueblo y arremetieron contra ellos y los atravesaron con las balas de las ametralladoras? Y el interlocutor le pregunta, que es el que está haciendo de voz de Dios, le dice, ¿en qué momento debería haber actuado? Debería haber actuado en el momento en que tomaron a todas esas personas y los pusieron delante y les dispararon. ¿Debería haber evitado que las armas se accionaran? ¿Debería haber evitado que esos hombres nacieran? O un poco más atrás, ¿debería haber evitado que la nación de Alemania surgiera? ¿Que los nazis surgieran? ¿En qué momento debería haber intervenido para no limitar la libertad humana y para no actuar con injusticia? Una pregunta que queda en el aire y que nos hace pensar que hay muchas cosas que no logramos entender, pero no significa que no tengan explicación. Feliz café y que tengan un buen día.